15 días con María de Los Ángeles Rosón, con quien estamos en línea. Buen día, María, ¿cómo estás? Joaquín te saluda. Hola, buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, hoy vamos a hablar de políticas públicas de restricciones de derecho, ¿no? Exactamente, así es. Bien, oportuna la Sí, charla. porque... Sí. Perdón, oportuna digo la charla. Creo que se cortó. Hola. ¿Se cortó? Hola, no, Hola. Ahí bien. Bien. Escucho un poquito con alguna dificultad, pero los escucho. Sí, oportuna porque, bueno, justamente recientemente han salido decretos decisiones, digamos, del gobierno nacional en donde se continúa con la restricción de los derechos, en este caso con el derecho a la entrada, a la circulación aérea, ¿no es cierto?, a la entrada al territorio de las personas que tienen, que provienen de países en donde la pandemia parece que tiene una nueva cepa que es mucho más perjudicial. ¿Le puedo agregar una restricción más en relación a este tema? A ver si corre. Que, por ejemplo, el Estado Nacional haga pagar el PCR a cada persona implica quizás también una restricción al derecho de propiedad porque obliga de repente a erogar 7-8 mil pesos por cada PCR. Sí, eso sería una carga económica. No sé si lo vería tanto como una restricción, pero sí implica, por supuesto, una medida que va en favor de tener que ponderar la salud por sobre, en este caso, la situación individual de cada persona que tiene que afrontar ese gasto. Con el tema de las restricciones, en algún momento hemos hablado en el programa, hemos hecho referencia a los DNU y a todo lo que se viene viviendo desde la instalación de la propagación de la pandemia. Pero es importante recordar cuáles son los requisitos legales para que una restricción de un derecho, como por ejemplo el de circulación, que estábamos hablando, cuáles son los requisitos para que esa restricción sea válida, porque hay límites, ¿no? El Estado, si bien está en una situación de emergencia, en una situación de excepcionalidad, la forma en que esa restricción se lleva a cabo debe cumplir con ciertos requisitos para no ser tildada de ilegal, y esto es que tiene que ser proporcionada la medida al fin que se quiere o que se pretende obtener. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que también estar fundada en ley, tiene que haber un decreto, una ley, una norma que establezca esa restricción. Tiene que haber una fundamentación que lo justifique y que haga, digamos, al principio de razonabilidad, es decir, que no haya otra medida que pueda causar, que sea menos restrictiva, por ejemplo, que pueda causar el mismo efecto y que se deje de utilizar. Entonces, estos son los requisitos básicos que están establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que ha dado los lineamientos la Corte Interamericana para que los gobiernos ajusten su facultad de poder restringir siempre por un periodo determinado, estamos hablando de una excepcionalidad, y pueda decir, de alguna manera, limitar el ejercicio de ciertos derechos. Nosotros lo que hemos visto es que han habido proliferaciones de DNU de emergencia, que luego fueron ratificados por el Congreso, pero que llevaron restricciones de todo tipo. Entonces, lo que uno se podría plantear es, por ejemplo, en el caso de que exista y que parece que así se están pronunciando la comunidad médica, que va a existir una segunda oleada de pandemia en donde el virus es mucho más grave, o por lo menos es de más fácil propagación, que tiene consecuencias, parecería en principio, más nocivas o mortales. Esto, digamos,
que es eminente, que probablemente se produzca dentro de unos meses o que ya está comenzando a producirse, bueno, si se puede volver a un confinamiento o a una disposición como las primeras que hubieron al comienzo del año pasado, donde había primero hubo una restricción absoluta, digamos, o tendiente a ser absoluta, del derecho de la libertad ambulatoria, ¿no es cierto? Nos recordamos el ASPO, que era el aislamiento preventivo social obligatorio, y luego un distanciamiento, ¿no? Cuando luego la medida se disminuyó en alguna forma y pasó a ser un aislamiento. Pero al principio fue una medida bastante cruda, bastante fuerte y prolongada en el tiempo. Entonces hoy lo que se plantea es, bueno, si nuevamente el gobierno está capacitado o tiene el poder jurídico, la facultad de volver a instalar ese confinamiento. Y aquí entonces nos planteamos, bueno, desde el punto de vista de estos requisitos que tiene que llevar a cabo esa restricción, si se cumplen o no se cumplen, ¿no? De qué manera uno podría decir que un nuevo confinamiento casi absoluto, como el que tuvimos, y se quiere instalar, de qué manera podrá justificar que es racional o que es apropiado a los fines de poder evitar la propagación de la pandemia, ¿no? Si hay parámetros, ¿cuáles son los parámetros que el gobierno tendría que llevar y tendría que ponderar a los fines de poder aplicar una nueva medida que responda a esto, ¿no? Y en ese sentido me parece que es importante ver la experiencia que ya tuvimos. Yo particularmente creo que parámetros hay para poder evaluar a ver si es una medida racional o irracional, porque al haber estado aplicada el año pasado, nos dimos cuenta cuáles fueron las consecuencias de esa aplicación. Y esto lo tenemos volcado en las estadísticas. Por un lado, el sistema de salud respondió, y eso fue una consecuencia que es plausible, ¿no? Que es plausible que vuelva a pasar. Si hay un nuevo confinamiento, seguramente que va a haber una respuesta por parte del sistema de salud. Pero por otro lado hubieron algunas consecuencias que hoy son rechazadas por la ciudadanía, que tienen que ver, por ejemplo, con los índices de pobreza, con los índices de desempleo. Es decir, el no poder trabajar, por ejemplo, que trajo como consecuencia el no poder continuar con la actividad comercial, trajo como consecuencia que muchos de esos comercios no puedan reabrir sus puertas, con lo que también provocó nuevos despidos a pesar de la prohibición que hay legal, ¿no? Entonces el índice de desempleo, por ejemplo, subió. Hoy conocimos el índice de desempleo de Bahía Blanca. Hoy tenemos un índice del 9,7 de desocupación y un 11,2 de subocupación, casi un 20%. Ya en el año donde se produjo el confinamiento o estas medidas restrictivas, hubo una diferencia casi más, ahora vemos de 10 puntos, con los índices de desocupación del año anterior. Lo mismo sucedió con la pobreza. La pobreza subió más de 10 puntos también en el mismo sentido. Entonces, hoy creo que estamos en el orden del 33,4% de pobreza, en Bahía Blanca, ¿no? Me estoy refiriendo. Por lo cual, se puede medir cuál es la razonabilidad de una medida si se tiene en cuenta que cuando se la tomó, tuvieron estas consecuencias. Entonces, estos parámetros que nos permite dar la estadística, creo que son una herramienta adecuada para que el gobierno pueda evaluar si se va a tratar de una restricción de derechos apropiada, racional y congruente con el fin o no. Bien, María.
Como siempre te agradecemos la comunicación. No sé si Charlie tenía algo más que consultarte. Quería preguntarle si quedó algo más en el tintero. Hola. No sé, me parece que se cortó. Bien. No, yo creo que fui clara, por lo menos me parece que pude explayarme. Sí, lo que me gustaría decir, y quizás lo podríamos charlar en otra oportunidad, es que estas restricciones de derechos tienden muchas veces a ser abusivas. Y esto lo vemos, por ejemplo, con el patente ejemplo que tenemos en el gobierno de Formosa, ¿no es cierto? En este ejemplo, donde hubo restricciones de derechos, pero que fueron más allá de la racionalidad. Entonces, en algún punto eso me parece importante, que nos tiene que llevar a reflexionar hasta qué punto el gobierno puede restringirlo sin respetar esos parámetros. ¿Cuál es la consecuencia si aplican medidas restrictivas de derechos que son abusivas, o sea, que no cumplen con esos requisitos que estamos hablando? ¿Cuáles son las consecuencias para una democracia? Te hago una consulta, María Ángeles. Mauro Senesi, buen día, ¿cómo te va? Hola, Mauro, ¿cómo estás? Y preguntarte... Nadie me pregunta nada, me están dejando hablar y yo sigo. No, por eso te pregunto, perdón la interrupción, no queríamos interrumpirte porque aparte... No es interrupción, me imagino que ahí la idea es buscar el equilibrio entre esto de la restricción de derechos con lo que es también conceder derechos cuando uno estudia que el pacto social, el contrato social, que nosotros concedemos ciertos derechos, concedemos ciertas libertades a cambio de seguridad. Y me imagino que estas restricciones también tendría que tener ese equilibrio para no llevar un caso extremo como el de Formosa, que vos, teniendo todo un PCR negativo, aún así te hacen hacer un confinamiento estricto fuera de tu casa. Me imagino que ahí está la clave, en buscar en ese equilibrio entre que la restricción sea parte también de ese contrato social famoso, donde es concedo un parte de mi derecho de poder el tránsito ambulatorio a cambio de ganar el derecho de tener una cama en un hospital. Exactamente, esa es la finalidad, eso es lo que se pondera. Allí está la proporcionalidad. Tiene que haber una proporción entre lo que yo dejo, lo que yo le permito al Estado, o lo que el Estado me restringe, y lo que obtengo, ¿no? Bueno, pero esto se da en todo el orden de lo que son las políticas públicas. En toda política pública siempre hay algo que se deja de lado, que los ciudadanos dejamos de lado, y algo que recibimos, porque el presupuesto, por ejemplo, cuando estamos hablando del presupuesto, el presupuesto es escaso. Entonces, si se quiere utilizarlo para una determinada política pública, bueno, se está restringiendo en otra. Es decir, siempre hay un juego de ponderación de derechos, y ahí estamos nosotros los ciudadanos permitiendo, pero el límite de la permisibilidad siempre va a estar dado por lo que, no solamente por la voluntad, sino que ese contrato social que vos muy bien mencionás va a estar plasmado en una legislación. Entonces siempre hay un marco jurídico que va a regular esa voluntad. Pero bueno, en otro momento podremos conversar con más tiempo cómo este abuso que hacemos referencia, por ejemplo, en esta gobernación de Insan, cómo ese abuso puede lesionar el sistema democrático, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando los ciudadanos votamos por mecanismos, llevamos adelante un mecanismo democrático y elegimos a nuestros representantes. ¿Y qué sucede? Que los representantes, en el pleno legítimo ejercicio de su poder, abusan de con medidas como, por ejemplo, medidas en una situación de emergencia, o abusos en la permanencia de los cargos y demás. Es un tema sumamente interesante y que nos permite
la reflexión de cómo está nuestra democracia, cuál es el límite que nosotros le damos a nuestros gobernantes también para que puedan hacer el uso de estas cuestiones excepcionales. Pero lo podemos dejar para otro encuentro. Si les Bien, parece. María de los Ángeles, sí, coincido. Temo que es para hablar largo y tendido también. Sí, seguramente. Bien, lo dejamos para otro momento. Te agradecemos como todos los viernes la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Bien, ahí Bueno, pasaba igualmente. la palabra de María de los Ángeles Rosón. Nosotros vamos a la última tanda y ya volvemos. Por nuestra ciudad, por la gente, por la familia, por lo que pasa y nos pasa. Porque queremos estar con ustedes, cerca de ustedes. Somos la frecuencia en sintonía con la realidad de nuestro país.